Como sabemos, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Por ella entendemos que nuestro pasado ha sido perdonado, que nuestro presente tiene significado y que nuestro futuro está asegurado. Somos la iglesia y la palabra del Señor nos enseña cuál ha de ser nuestro futuro. Consideremos la Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Allí se registra que Jesús dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré a llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Aquí ya se nos presenta cuál es el futuro para nosotros como iglesia. La vida cristiana va más allá de los pocos años que estaremos sobre esta tierra. En Jesús hemos alcanzado vida eterna, lo cual indica que en Cristo hemos de vivir una vida plena y abundante por la eternidad. Jesús prometió en múltiples oportunidades retornar por los suyos. Cuando ascendió al cielo, en presencia de sus más íntimos seguidores, en presencia de los discípulos, dice la Biblia que mientras él iba subiendo, se aparecieron allí, al lado de los discípulos, unos varones angelicales, quienes le dijeron a ellos: miren, no estén mirando desesperanzados al cielo, porque ese que fue llevado al cielo un día volverá por ustedes. Como la iglesia estamos esperando a Cristo, estamos esperando que venga por nosotros, que nos venga a levantar. A este evento se le conoce con el nombre de arrebatamiento o rapto de la iglesia. Según la palabra, desaparecerán de sobre la faz de la tierra todos aquellos que sinceramente se mantienen con la fe en Cristo. Y dice que sucederá en cualquier momento, según lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, desde el versículo 36 al versículo 44. Surge entonces la interrogante: ¿y qué de aquellos que mueren antes del arrebatamiento? Allí entonces la palabra de Dios aclara el llamado misterio de los muertos. Lo que sucede con los que han muerto lo describió Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, cuando contó la historia del rico y Lázaro, del hombre rico que hacía banquete y que murió también como un mendigo llamado Lázaro, que comía o mendigaba a la puerta de éste. Ambos murieron y fueron a un lugar llamado el lugar de los muertos. Todos los que morían antes de que Cristo muriera en la cruz iban a ese lugar, que en hebreo lo conseguimos con el nombre de Seol en la Biblia y en griego con el nombre de Hades, pero es el mismo lugar. Ahora, después de la resurrección de Cristo, quienes mueran con la fe en Él van a un lugar de reposo o paraíso, como se le prometió al que murió al lado de Jesús en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43, dice que Jesús le dijo a este, porque reconoció sus pecados y reconoció que Cristo era el Hijo de Dios, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que a partir de ese momento, los que morían ya no van al lugar de tormento si tienen la fe en Cristo, sino que van a un lugar de reposo o paraíso. Hay otras referencias bíblicas que también nos hablan acerca del tema, como en 2 de los Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, y Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, donde nos dice que Jesús llevó cautiva a la cautividad, que tomó a esos que estaban muertos en el lugar de los muertos y los llevó a este lugar de reposo. Este lugar está dividido en dos partes, me refiero al lugar de los muertos. Una de esas partes es un lugar de tormento donde hay fuego como parte del castigo por los pecados. Allí es el lugar a donde van quienes mueren sin haber aceptado a Cristo hasta que sean llamados por Dios para un evento que según la Biblia se llama el día del juicio, un día para ser juzgados y donde han de recibir un castigo definitivo y eterno. Jesús dijo, el registro es del Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 28 al 29, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí.
Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Pablo instruyó a la iglesia acerca de este tema en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dijo: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Se nos revela un misterio. Número 1, no todos vamos a morir. Se refiere a que no todos partiremos de esta tierra. Una vez que confiamos en Cristo, recibimos vida eterna. Quienes parten de esta tierra con la fe en Cristo, entonces, no son considerados muertos, sino que se dice que duermen y que Cristo les despertará un día. Por lo tanto, quienes han muerto creyendo en Cristo no están en el cielo aún, sino en un lugar de descanso. Dice, número 2, que todos seremos transformados. Esto es parte del misterio. Es decir, todos los que viven sobre esta tierra, como los que ya partieron, recibiremos un cuerpo nuevo. Los que murieron resucitarán y los que viven recibiremos una nueva forma. Confirmación de esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. Leamos juntos. Allí dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creen que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado para la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Al llegar al cielo, participaremos de una fiesta, las llamadas bodas del Cordero. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 19. El Cordero es Cristo, también es considerado el esposo, y la esposa somos nosotros, la iglesia. ¿Sí? Ya sabemos que quienes mueren sin la fe en Cristo estarán en un lugar de tormento hasta el día del juicio. Pero entonces surge la segunda interrogante: ¿qué sucederá con quienes no hayan muerto y no formen parte de la iglesia arrebatada? Pues dice la Biblia que después del arrebatamiento, los que queden en esta tierra experimentarán la llamada gran tribulación. Es un tiempo terrible, lo dice Marcos capítulo 13, versículo 19. También Apocalipsis 7, 14. Un tiempo muy difícil que vivirá esta tierra. Será una temporada que se extenderá por 7 años, la mitad de los cuales será de una aparente paz y la segunda mitad de indescriptibles calamidades. Dice la Biblia que nunca se ha vivido algo así en la tierra y nunca se vivirá. Todo lo terrible que serán esos días. Será un tiempo de guerras, de crisis, de fenómenos naturales y de devastación total. El mundo será gobernado por un hombre llamado el Anticristo, quien ejercerá un dominio bajo un sello llamado el sello de la bestia o el 666, que recibirán todos aquellos que se oponen a Dios y que insisten en vivir en la pecaminosidad. Actualmente vemos cómo el escenario de estos acontecimientos se está preparando, podríamos hasta decir que está casi preparado. El mundo está caminando aceleradamente al cumplimiento de esta profecía. ¿Sí? La gran tribulación terminará con la segunda venida de Cristo. Este es el evento donde definitivamente el Señor Jesús descenderá del cielo a esta tierra, se manifestará públicamente para ejercer un reinado eterno tal y como está profetizado. La segunda venida de Cristo es la apertura de un tiempo llamado el milenio, llamado así porque será un tiempo de 1000 años.
Dice la Biblia que este es un periodo en que Cristo gobernará sobre la tierra. El diablo será atado durante todo ese tiempo y culminará, según la Biblia, con una batalla decisiva, después de la cual se realizará el llamado juicio eterno, donde serán juzgados ante Dios por todas sus obras las personas que hayan existido sobre la faz de la tierra y que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Esto está registrado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Después de esto, entonces, habrán preparados por Dios cielos nuevos y tierra nueva, donde dice la Biblia que mora la justicia. Todo como existe dejará de ser, lo profetizó el apóstol Pedro en la carta que escribió en segunda de Pedro, capítulo 3, y bueno, se dará paso a algo nuevo, a algo totalmente restaurado por Dios. En resumen, entonces, los que mueren ahora van a un lugar de reposo, esperando el día que seamos levantados. Este lugar de reposo también es llamado paraíso, pero no iban allí todos los que morían, sino solo a partir de que Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Antes todos iban al mismo lugar, un lugar que estaba distribuido en dos partes, los que morían con la fe y los que morían sin la fe. A partir de Cristo, entonces, los que murieron con la fe salieron de ese lugar de reposo, de ese paraíso, de ese lugar de descanso, llamado también el seno de Abraham, y son llevados al paraíso, ¿sí? Hasta que Cristo nos venga a levantar. Todos aquellos que vivan el día que Cristo venga a levantar a la iglesia, el día del arrebatamiento, pues nos uniremos, esos dos grupos, los muertos en Cristo que resucitarán y nosotros, si estamos vivos en esta tierra, que también nos encontraremos con el Señor el día del arrebatamiento. Pero los que mueren sin Cristo, aún los que están muertos desde que Cristo desde que antes que Cristo muriera en la cruz, murieron sin la fe, están allí, y todos los que continúen muriendo sin la fe van cayendo también a ese mismo lugar que dice que es un lugar tormentoso, que es un lugar terrible, y que van a estar allí mientras tanto, hasta el día del juicio. Mientras tanto, la iglesia es arrebatada, es llevada a los cielos. En esta tierra se ha de manifestar el anticristo, vendrá la gran tribulación, un periodo de 7 años. Luego entonces Cristo nos viene a levantar, es la segunda venida de Cristo, instala el milenio sobre esta tierra. No nos viene a levantar, sino que Él instala su reinado por 1000 años, luego de los cuales Satanás va a ser desatado, porque en la segunda venida de Cristo es atado, se concreta el juicio eterno y luego entonces viene de forma definitiva cielos nuevos y tierra nueva. Gracias a nuestra fe y a nuestra esperanza en Cristo como creyentes, no tenemos que preocuparnos de todo esto que vendrá. La victoria nuestra es la victoria de Cristo. La Biblia señala en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Al depositar nuestra fe en Cristo, nosotros nos hacemos acreedores de los beneficios eternos. Recuerden, como dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda culpa y toda sentencia en contra nuestra que pudiera generar algún castigo quedó anulada totalmente en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 1, la Biblia dice, por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y también dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. La Biblia también nos dice que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, estaremos en lo que ya mencioné, llamadas las bodas del Cordero.
Nos espera una fiesta, el día del arrebatamiento, para nosotros la iglesia. Y que habrá un acto que sucederá después de esas bodas llamado el tribunal de Cristo. Aclaro que aunque no seremos juzgados, o sea, no iremos al juicio eterno porque este tribunal no es para juzgar, sino para premiar. Allí vamos a dar cuenta de lo que se nos entregó tal y como se refleja en la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25. Todos hemos recibido algo de parte de Dios y Dios espera que nosotros entonces lo multipliquemos. Seremos premiados, examinados en función de nuestras obras. A este evento es lo que se denomina el tribunal de Cristo, donde irán solo los creyentes, solo los que tienen la fe. Entonces, este nombre de tribunal, como ya he mencionado, se deriva de la palabra tribuna y no tiene que ver con juicio o condenación, sino con el lugar donde en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los gladiadores romanos, se ubicaban luego de las competencias para ser premiados. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Además, dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Este tipo de cosas deben inspirar nuestra fe, saber nuestro futuro y en parte saber lo que sucederá con los que se quedan, aunque nosotros no viviremos esas experiencias. Sí nos habla la Biblia de nuestro futuro y del futuro de aquellos que no creen en el Señor. Si mueres antes de que Cristo nos venga a levantar, vas a ir a un lugar de reposo, vas a ir al paraíso, hasta que el Señor venga a levantar a los que son suyos. Nos juntaremos e iremos a las bodas del Cordero y luego al tribunal de Cristo para ser premiados. Los que no tienen la fe van a un lugar de tormento, donde quedarán hasta el día del juicio. Y los que estén en esta tierra, los que permanezcan en esta tierra, el día del arrebatamiento, experimentarán la gran tribulación, vivirán los sufrimientos que traerá el anticristo, el falso profeta, la bestia, el diablo mismo sobre la tierra, ¿sí? Hasta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo regrese y se manifieste públicamente, porque en el arrebatamiento no será visto, sino es en la segunda venida. Cristo establecerá el milenio, un reinado de 1000 años, donde asumimos que la iglesia, la tierra va a ser purificada, limpiada, para luego entonces del juicio final, que es al final de los 1000 años, venga cielos nuevos y tierra nueva. Al saber todas estas cosas, consideremos el consejo que nos da el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defectos y en paz con Él. Termino comentándoles lo que Pablo le dijo a los hermanos corintios en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en las cosas de Dios, siempre. Firmeza, constancia, ¿sí? Crecimiento constante, entendiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, todo lo que hagamos para nuestro Dios va a tener su recompensa. Cierra tus ojos, abre tu corazón, agradécele al Señor por su bendición para tu vida, por la fe que tienes ahora. Ábrele tu corazón, agradece al Señor, ¿sí? Entrégale tu vida y aprovechemos para orar al Señor de manera que nos use para que aquellos que no tienen la fe puedan abrazarla y no pasen lo que ya sabemos que pasará con aquellos que no han abrazado la fe. Oramos juntos, conéctate con Dios, vamos, oremos con fe, dale gracias al Señor e intercede por la bendición de aquellos que no tienen a Cristo.